Bienvenidos a este sexto video. En esta oportunidad vamos a analizar las funcionalidades que nos ofrece Plexus Corralón en el módulo de compras. Vamos a comenzar por orden de compra. Aquí podemos generar órdenes de compra, llamamos al proveedor. También vamos a ingresar los artículos que vamos a comprar. Seleccionamos estos artículos, ponemos las cantidades. Siempre aquí el sistema nos va a traer el precio unitario de lista, que tiene cargado los artículos en precio por proveedor, la bonificación escalonada y después vamos a ver ya el precio unitario con la correspondiente bonificación. Esta orden de compra va a tener también una fecha prevista de entrega y una fecha estimada de pago que nos va a dar información financiera en el cash flow. También nosotros podemos elegir, en este caso, para qué depósito vamos a generar esta orden de compra, de manera que esta orden de compra sea específicamente dirigida a un determinado depósito. Ya vamos a ver que el ingreso de la mercadería a través de Remitos, un usuario que tenga asignado, por ejemplo, el depósito central, va a poder ingresar esta mercadería y no así órdenes de compras que se generen para otros depósitos. También tenemos la condición de compra, en este caso con el proveedor para esta operación. Muy bien, si nosotros para una operación puntual necesitamos ingresar a una bonificación especial porque hemos acordado con el proveedor, podemos hacer para todos los artículos y fíjense que allí nos va a agregar una bonificación adicional del 3%. Muy bien, vamos a dirigir esta orden de compra al señor Fernández Rubén y podemos escribir también observaciones. Poner transporte. Fíjense un detalle, aquí tenemos esto que dice orden de compra finalizada. Podemos destildarlo y entonces al cerrar la orden de compra, confirmarla, vamos a ver que vamos a imprimir. Esta es la impresión de la orden de compra donde tenemos todo el detalle, inclusive tenemos los códigos nuestros, también los códigos que maneja el proveedor. Bien, entonces esta orden de compra se guardó y si vemos la planilla de órdenes de compras pendientes, aquí va a estar marcada de un color, pendiente de finalizar. Es simplemente un estado donde nosotros podemos cambiarlo tildando orden de compra finalizada, cerramos la orden de compra y en este caso nos queda la orden de compra, que no la vamos a imprimir, guardada y cambió su estado. Es simplemente como para que visualmente podamos tener un detalle de órdenes de compra que todavía falta finalizar. Otro elemento importante que tenemos es, puedo abrir nuevamente una orden de compra, podría agregarle, en este caso, algunos artículos más, porque quiero nuevamente agregar estos artículos que estoy necesitando y cierro la orden de compra. Bueno, fíjense un detalle, vamos a guardar, no la vamos a imprimir, pero vamos a poner actualizar y fíjense que esta orden de compra aquí, yo cuando le hago doble clic me va guardando las versiones. Tenemos la primera versión, la segunda versión y eventualmente la tercera si es que nosotros vamos a hacer algún cambio más. Siempre nos va guardando todo el versionado de órdenes de compra. Esa es la forma de generar una orden de compra en forma simple. Tenemos otras formas de generar órdenes de compra. También, por ejemplo, de la siguiente forma. Generación de compras por ventas diarias. Aquí nosotros podemos poner un rango de fechas. Por ejemplo, vamos a poner desde el 1 de enero del 2019 a la fecha. Y vamos a ver todos los artículos que se han vendido. En este caso también tenemos filtros para aplicar. Por ejemplo, quiero buscar solamente los de la marca FB y entonces veo todos los artículos que se han vendido. Aquí nosotros podemos incluir facturas, notas de crédito, si queremos incluir solamente remitos, es decir, elementos entregados, no solamente facturados, porque podríamos tener elementos facturados que tenemos pendiente de entrega y entonces considerar ese tipo de comprobantes. También notas de créditos eventualmente. Muy bien, entonces aquí nosotros poniendo tenemos las cantidades y podríamos a su vez también eliminar artículos porque en realidad yo puedo
eliminar artículos que considero que no quiero comprar. Podría también cambiar cantidades, por ejemplo de este artículo poner 5 unidades y con esto confirmaría la orden de compra. Simplemente vamos a poner proveedor FB y generamos la orden de compra por ventas diarias. También eligiendo por ejemplo un depósito con todos los detalles que vimos de la orden de compra. No la vamos a imprimir y entonces ya tenemos otra forma de generar órdenes de compra. Muy bien, fíjense que tenemos la generación de órdenes de compra, pero antes de ir aquí les voy a mencionar algo importante. Por ejemplo, vamos a buscar FB y entonces por ejemplo tengo esta caneta que es 00558. Muy bien, nosotros teníamos aquí condiciones de artículo. Por ejemplo, yo puedo poner que este artículo puntualmente es un artículo a pedido y dentro de las condiciones que nosotros establecíamos, por ejemplo pedido, podíamos indicar que en este caso bloqueara las devoluciones y que permite generar orden de compra. Esto es muy importante por lo siguiente. Vamos a ver esta situación. Entonces, este está pedido y dijimos que esta condición permite orden de compra. Entonces, vamos a buscar este artículo en un presupuesto, por ejemplo. Entonces, viene un cliente, nos pide ese artículo. Ponemos las cantidades, nos pide 3 unidades. Bien, nosotros aquí tenemos esto que dice permite orden de compra. Aquí nosotros podemos poner que sí. Entonces, en esta columnita al poner que sí, vamos a ver que nosotros cerramos presupuestos, generamos la nota de entrega, la enviamos a caja. Esto tenemos que, por supuesto, facturarlo. Cobramos la factura. Y entonces ya tenemos, en este caso puntual, generada la factura. Muy bien, me vuelvo a la parte de compras, me voy a FB y automáticamente fíjense que al llamar al proveedor veo que tengo un pedido. Este pedido que viene desde un presupuesto, entonces puedo incorporarlo en este caso a una orden de compra. La condición es que primero el artículo tenga una condición que permita generar órdenes de compra y segundo es que este artículo esté en precio por proveedor para este proveedor, de manera que cuando yo llamo a este proveedor automáticamente ya me aparece este botoncito de pedidos y aquí podemos cerrar la orden de compra, la confirmamos pero no la vamos a imprimir. Esta funcionalidad nos permite trabajar con artículos a pedido y que a medida que nosotros, bueno, evidentemente no vamos a tener stock o podemos tener un stock mínimo, pero si trabajamos con stock a pedido, de esta forma ya podemos disparar hacia el área de compras la necesidad de compra de esos artículos. Bueno, vamos a analizar la otra forma de generación de órdenes de compra. Entonces, vamos aquí, generación de órdenes de compra. Bien, aquí nosotros podemos trabajar con generaciones de órdenes de compra, trabajando por ejemplo con stock mínimos. ¿Cómo trabaja el sistema? Bien, entonces vamos a buscar por marca, vamos a buscar marca FB, ya que venimos con esta línea. Voy a buscar descripción, por ejemplo, la línea Malena. Y voy a traer artículos. Fíjense que ahí me trae artículos. Entonces, aquí vamos a tener una serie de elementos para analizar. Stock en reparto, esto en realidad sirve para otra funcionalidad, lo vamos a apartar en realidad de nuestro análisis momentáneamente. Y vamos a focalizarnos aquí. Tenemos el stock actual, que es el stock físico. ¿Sí? Tenemos el stock pedido, esto es notas de entrega que tenemos pendiente de entregar, el stock remanente que sería el stock disponible, tenemos definido stock mínimo y tenemos también artículos que tenemos por ejemplo en órdenes de compra. Muy bien, considerando todas estas variables por ejemplo y
haciendo la siguiente aclaración. Fíjense un detalle. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar tan solo el depósito central, porque a lo mejor yo quiero hacer un análisis para hacer una compra en el depósito central. Dijimos que nosotros podíamos hacer órdenes de compra definidas para determinados depósitos. Entonces, en este caso, el stock mínimo que me va a mostrar va a ser el definido en el artículo para el depósito central. Vamos a analizar este artículo, el 04703, 04703. Ponemos a actualizar y aquí nosotros en depósitos tenemos datos del stock actual y este es el stock mínimo que tenemos definido por depósito. Muy bien, entonces si yo en este caso puntual busco un análisis para hacer una compra, me va a considerar el stock mínimo de ese depósito y el stock actual que yo tengo en ese depósito para saber cuánto tengo que reponer y si tengo pedidos y si tengo órdenes de compra puntualmente para ese depósito. Entonces de esa manera yo puedo ya generar, digamos, un análisis. De lo contrario, si yo selecciono todos los depósitos, entonces me va a tomar la totalidad de los stock mínimos definidos en cada uno de los depósitos. Esto es importante porque al seleccionar todos los depósitos voy a considerar la sumatoria de todos los stock mínimos. Muy bien, ahora yo quiero considerar una propuesta de cálculo. Por ejemplo, digo, bueno, stock mínimo menos stock actual para comprar. O puedo considerar, por ejemplo, el stock mínimo menos el stock remanente, es decir, considerando lo que tenemos ya comprometido, o stock mínimo menos stock en reparto. Esto lo vamos a dejar de lado en un minuto, ya lo vamos a analizar. Stock actual menos stock en órdenes de compra y a todo eso se le va a restar el stock mínimo o el más completo, por ejemplo, que es stock remanente menos lo que tenemos en orden de compra y a todo eso va a ser restado por el stock mínimo. Entonces, porque este es el cálculo más completo considerando lo que ya tenemos pendiente de entregar y considerando órdenes de compra que tenemos emitidas. Muy bien, entonces pongo a actualizar y entonces ahí me trae todos los artículos. Fíjense que me pinta en amarillo las propuestas que sean diferentes de cero. Esto yo también puedo tildar, ver solamente propuestas con cantidades mayores a cero, entonces solamente me va a traer todos los artículos que tengo que comprar. Muy bien, yo para generar este análisis de compra después voy a ir trasladando a esta grilla los artículos previo un determinado análisis. Bueno, también si en este caso yo no voy a utilizar, por ejemplo, este tipo de cálculo, puedo hacer un cálculo de, por ejemplo, cantidades remitidas. ¿Sí? Esto ya no es desde un punto de vista de compra, sino que es de un punto de vista de artículos que se hayan remitidos. Entonces acá vamos a elegir la fecha. En este rango sí vamos a incluir remitos de evolución y queremos ver, por ejemplo, distintos de cero. Bueno, aquí nos va a proponer, digamos, eventualmente hacer compras, pero ya con un cálculo como el siguiente, donde vamos a ver, por ejemplo, cantidad remitida menos stock actual. Entonces, fíjense que me va a pedir propuesta de compra. Bueno, en este caso son todas negativas. Podría considerar cantidades remitidas menos el stock que yo tengo en reparto, menos el stock que tengo en órdenes de compra. Es decir, puedo hacer este tipo de cálculos, pero siempre considerando en este caso el stock que tenemos actual, remanente o en orden de compra, pero siempre tomando como punto de partida las cantidades remitidas. Entonces esto simplemente lo podemos hacer, bueno, aquí no hay para comprar, pero podemos trabajar de esa forma. Si no, simplemente destildamos esto y vamos a trabajar en la forma tradicional con el stock mínimo. Bien, entonces aquí tenemos toda la propuesta de compra. Nosotros, para ir seleccionando y viendo detalles de cada uno de los artículos, podemos hacerle doble clic, ahí me va a traer datos como
las cantidades, por ejemplo, que nosotros tenemos como propuesta de compra. Esto se puede cambiar. Me trae, por ejemplo, quién es el proveedor, que tenemos un precio por proveedor. Ya por defecto me trae este proveedor. Podría yo cambiar y ponerlo en otro proveedor, generar, buscar y, por ejemplo, decir, bueno, se lo voy a comprar a otro proveedor. Y entonces, bueno, aquí no tengo bonificaciones escalonadas, pero voy a tener como referencia un precio unitario que va a ser el precio último que tenemos como costo de reposición. Si no, simplemente volvemos aquí al proveedor. Bueno, acá por supuesto vamos a tener también un detalle del stock que tenemos. Vamos a tener detalle de los márgenes. Tenemos también precios de lista. Y esto es algo importante, cantidad de meses de la demanda. Esto nos permite también ver hacia atrás. Por ejemplo, ahora estamos en marzo y nosotros le pedimos 6 o por ejemplo 8 meses hacia atrás. Vamos a ver la demanda total y la cantidad de facturas. En realidad esta cantidad de facturas tiene que ver para nosotros evaluar si no tenemos, por ejemplo, una factura y no sé, 1000 unidades demandadas, para considerar la excepcionalidad de esa demanda. Y entonces, bueno, este es un dato que podemos utilizar y calcularlo en base a las ventas o a lo remitido. También si vamos a incluir devoluciones, ya sea en nota de crédito o remitos de devoluciones, en ambos casos, tanto sea en ventas como en remitos. Muy bien, entonces, fíjense que también tenemos esta cantidad a comprar. Y vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Este artículo, el 04704. Ahora, yo tengo, por ejemplo, los bultos dice caja por 12 unidades. Entonces, yo sé que vienen 12 unidades por, en este caso, cada caja. Entonces, yo puedo poner, en este caso puntual, lo siguiente. Este artículo me voy a precios por proveedor, compras, precios por proveedor, 04704. Entonces aquí vamos a poner y vamos a poner cajas por 12 unidades. Bien, entonces el bulto tiene ese dato de la cantidad para que yo pueda establecer y hacer lo siguiente. Grabamos aquí y entonces vamos nuevamente a actualizar. Fíjense un detalle, aquí nosotros pusimos a este artículo que lo tenemos en precios por proveedor con ese bulto por 12 unidades. Si bien en la propuesta de compra me dice que tengo que comprar 21 unidades para llegar a reponer ese stock mínimo con el cálculo que nosotros partimos, también tenemos lo siguiente, me dice que como en cada caja entran 12 unidades, me sugiere la cantidad por bulto. Entonces yo puedo hacer o la compra directa o lo que me sugiere en este caso la cantidad que tenemos por bulto. Bien, entonces esto es un detalle importante que podemos utilizar para que nuestras compras estén acordes a las cantidades que nos ofrece el proveedor por bulto cerrado. Bien, cuando nosotros ponemos a aceptar con todos los detalles, vamos bajando a esta grilla los artículos a comprar. Entonces esto me obliga a ir artículo por artículo, haciendo un análisis, aceptando y haciéndole doble clic. Bueno, esta es una forma. Si no, lo que tenemos, vamos a borrar estas líneas y entonces voy a partir de este primer artículo y voy a tildar ahí modo navegación. ¿Esto qué me va a permitir? Bueno, simplemente poner aceptar y automáticamente me va abriendo el artículo que sigue y yo voy agregando a la grilla de abajo cantidades. Entonces aquí voy a ir haciendo de esta forma y me va agregando los artículos previo análisis con ese modo navegación. Bueno, vamos a borrar todas estas líneas. Vamos a ver qué otra forma tenemos para hacer esta incorporación masiva de todos estos artículos que yo estoy considerando y que tengo una propuesta de compra positiva para llegar al stock mínimo. Entonces, lo que puedo hacer, y siempre que tenga tildado, en este caso solo para propuestas de compra mayor a 0, si no tengo tildado esto no lo voy a poder hacer. Teniendo tildado esto, yo con el botón derecho puedo hacer la carga rápida, en este caso de órdenes de compra. Y entonces esto lo que va a hacer es directamente
pasar todos los artículos, en este caso, a la grilla de abajo. Hacemos una carga rápida de estos artículos que, bueno, tenemos que comprar. Una vez que tenemos todos estos artículos, simplemente confirmamos la orden de compra y entonces nos abre la orden de compra para que nosotros podamos generar ya el proveedor. Todos estos artículos estaban con precio por proveedor y lo teníamos en FB, por eso ya nos trae, en este caso FB, si no nos va a ir trayendo de acuerdo a cada uno de los proveedores. Bien, entonces nosotros vamos a hacer nuevamente este análisis donde, por ejemplo, vamos a hacer esta carga rápida y entonces vamos a tildar aquí, confirmar la orden de compra y, por ejemplo, puedo enviar por email o, por ejemplo, imprimir. Son algunos detalles que podemos tener en cuenta. Confirmamos órdenes de compra y automáticamente ya se queda confirmada la orden de compra y ya nos permite, por ejemplo, generar, en este caso, un email con esa orden de compra. Fíjense que vamos a ver aquí, ya nos abre automáticamente para poder generar la orden de compra. Muy bien, podemos hacerlo de esta forma. Aquí me pregunta si necesito estos datos actuales para seguir generando orden de compra, le vamos a poner simplemente que no. Muy bien, también por supuesto yo puedo hacer una impresión de este cálculo que estoy teniendo para hacer un estudio previamente de las cantidades a comprar según la fórmula que utilizamos de propuesta de compra. Muy bien, fíjense que acá tenemos filtros adicionales. Estos filtros adicionales tenemos, por ejemplo, planificación, proveedor, categorías, a ver, planificación de órdenes de compra. Aquí nosotros podemos crear planificaciones y le decimos, bueno, por ejemplo, vamos a buscar lo siguiente. Elegimos, por ejemplo, un proveedor, buscamos, en este caso vamos a buscar, por ejemplo, Ferrum. Entonces decimos que Ferrum vamos a planificar para comprar durante determinados días de la semana. Entonces seleccionamos Ferrum y digo que voy a comprar, por ejemplo, los días martes y los días jueves. Aquí vamos a poner compras Ferrum. Perfecto, entonces yo grabo, se grabó esta planificación. Muy bien, vamos después de la planificación a la generación de órdenes de compra. Si voy a la solapita filtros adicionales, veo que como hoy es día martes, entonces tenemos la planificación de compra Ferrum. Esto ya me aparece en forma automática. Entonces, fíjense, vuelvo y si quisiera comprar algún artículo, por ejemplo de FB, pongo actualizar, no me va a traer nada porque solamente me va a permitir, en base a esta planificación, hacer compras de Ferrum. Y así podríamos tener una planificación de días de semana y proveedores para hacer compras. Muy bien, vamos a quitar este filtro y también dentro de estos filtros adicionales, por ejemplo, yo podría sacar esta planificación, con lo cual obviamente aquí en este caso, por ejemplo, si yo busco los artículos de FB, sí me los va a traer. Entonces ya no va a filtrar en este caso por Ferrum y me va a permitir hacer el análisis sin esta planificación. Muy bien, marcamos todos. Dentro de estos filtros adicionales también podemos buscar por proveedor. Entonces vamos a buscar a ferretería, por ejemplo, General Paz, y me va a traer todos los artículos que están cargados en precios por proveedor de ferretería General Paz. Este es un filtro adicional que podemos poner. Puedo volver a la pantalla, pero aquí tengo todos los artículos. Puedo ver que a su vez puedo filtrar por categorías. Quiero filtrar, por ejemplo, artículos que, por ejemplo, sean de segunda categoría. Entonces, o también puedo hacer, en este caso, una generación de orden de compra aplicando un filtro, por ejemplo, de los artículos que son a pedido. Entonces, tenemos diferentes filtros para que nosotros podamos traer en esta generación de órdenes de compra y por supuesto aquí seguiremos teniendo más filtros. Muy bien, vamos a tener la planilla de órdenes de compra donde vamos a ver todas las órdenes de compras que están generadas.
Aquí tenemos una columnita puntual que dice facturado. Entonces esto dice que todavía no están facturadas. Facturadas, entiéndase también remitidas por el proveedor. Entonces nosotros tenemos filtros para buscar por marcas, por rubros, por descripción de artículos, para buscar un artículo y ver en todas las órdenes de compra que participe. También con respecto a fecha de entrega o fecha estimada de pago podemos hacer filtros y también podemos hacer impresiones. Una impresión general, que en este caso que es la impresión resumida, donde tenemos solamente el dato en pantalla. O también tenemos la posibilidad de hacer una impresión detallada de las órdenes de compra, donde vamos a ver cada una de las órdenes de compra que tenemos y el detalle de lo que hemos comprado y sus cantidades. Muy bien, vamos a ingresar en este caso remitos. Entonces me voy a remitos y tengan en cuenta algo que es muy importante. En Flexus Corralón el ingreso de la mercadería se hace solamente a través de remitos. Es aquí cuando nosotros vamos a dar de alta el stock, cuando generamos el ingreso del remito. No lo hace la factura de compra, siempre tiene que participar el remito. Muy bien, entonces elegimos aquí y fíjense que dentro de las órdenes de compra yo voy a tener la orden de compra 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Todas estas órdenes de compra que están generadas. Un detalle importante, antes de tomar una orden de compra me vuelvo a la planilla de órdenes de compras pendientes y aquí, por ejemplo, vamos a buscar que tenemos todas estas órdenes de compra. Cada una de estas órdenes de compra las fuimos haciendo a diferentes depósitos. Fíjense que todos fueron al depósito, en este caso, Carlos Paz. Bien, si el usuario tuviera, en este caso, otro depósito asignado, por ejemplo, Central, y toma órdenes de compra, entonces, fíjense, aquí yo puedo darle un permiso solamente para que me busque los depósitos del depósito central, que en realidad es la orden de compra 4. Tenemos permisos de usuarios para trabajar de esta forma. Entonces, por ejemplo, si el usuario tiene un depósito central, entonces yo voy a buscar las órdenes de compra y por permiso de usuario solamente me va a dejar buscar, en este caso, el depósito central, con lo cual me va a excluir todas las órdenes de compra generadas para el depósito Carlos Paz. Podría dejar por permiso de usuario visualizar todos los depósitos, a pesar de que tenga asignado el depósito central. Entonces podría eventualmente un usuario generar, en este caso, el permiso. Muy bien, en este caso el usuario tiene depósito Carlos Paz, simplemente vamos a ir a las órdenes de compra y por supuesto si seleccionamos la orden de compra completa haciendo doble clic me carga todas las cantidades de esos artículos y simplemente lo volcamos aquí en el remito de compras. Podemos escribir en este caso comentarios, observaciones, podemos poner número de despacho de aduana y cerramos remito. Entonces, desea imprimir remito, vamos a poner que no. Este es el momento donde se dan de alta los artículos dentro del sistema. Bien, vamos a buscar nuevamente órdenes de compra, ingresar, supongamos, otro remito. Vamos a buscar órdenes de compra y dijimos que, por ejemplo, de las órdenes de compra podría hacer una incorporación total o podría artículo por artículo e incorporando las cantidades. Si le hacemos doble clic a cada artículo me carga la totalidad de las cantidades disponibles en la orden de compra, o simplemente yo podría ponerle cantidad digitando la cantidad a agregar al remito. Bien, entonces fíjense que me trae aquí en este caso todos los artículos, cerramos remito y lo vamos imprimiendo. En este caso tenemos la impresión, bueno, generalmente no hace falta porque ya tenemos el remito del proveedor. Vamos nuevamente a la planilla de órdenes de compra pendientes
Entonces vamos a ver que, por ejemplo, esta orden de compra, el número 5, tiene en la columna la palabra parcial, par. Entonces esto quiere decir que las entregas fueron parciales. Hemos pedido una cantidad, recibimos una determinada cantidad pendiente y tenemos cantidades parciales. Bien, vamos a, por ejemplo, ingresar un remito más de FB y vamos a tomar alguna otra orden de compra, por ejemplo el número 6 y número 7. Cerramos remito y todas estas cantidades ingresan a nuestro stock. Por supuesto vamos a tener aquí la planilla de remitos de compra, donde vamos a poder todos los remitos que todavía no tienen asociada la factura. También dentro de los listados vamos a ver artículos pendientes por órdenes de compra. Esto es otra forma de ver. Fíjense que ahora nos quedan solamente algunos pocos artículos en las órdenes de compra que tenemos pendientes, con datos de la fecha de comprobante, la fecha requerida para entregar y por supuesto la orden de compra, y con sus filtros, por ejemplo, por marca, por rubro, por proveedor, etc. Bien, entonces tenemos en este caso la planilla de remitos de compra. Vamos al paso de facturación, vamos a buscar FB. Desde aquí nosotros vamos a poder tomar los remitos de compra. Tenemos todos estos remitos. Tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el remito, vamos a cargar la factura. En las facturas, por supuesto, también tenemos elementos como, bueno, que ya ustedes conocen desde Flexus RP estándar, clase de comprobante, las cuentas contables. También nosotros podemos escribir comentarios. Aquí nos pide el número de CAE y vencimiento. Si es por controlador fiscal o factura electrónica, simplemente tildamos allí. Podemos cargar aquí en otras cuentas, percepciones, retenciones que tengamos parametrizados en el proveedor. Fundamentalmente, en este caso, percepciones, que son las que vienen con las facturas de compra. Y vamos también, bueno, por supuesto, si tuviéramos datos como despacho de aduana, en el caso de que se importen artículos. Vamos a donde dice pago. Me dice que debo ingresar un número válido. Es porque justamente pusimos todo cero y nos pusimos el número final. Bien, aquí no ingresamos pagos simplemente porque es una factura en cuenta corriente. Confirmamos la compra y de esta forma se genera el asiento y se guarda la factura de compras. Vamos a ingresar alguna factura más y entonces vamos a tomar nuevamente remito de compras y, por ejemplo, vamos a tomar este otro remito. Vemos que aquí trae las observaciones del remito. Vamos nuevamente a pago. La condición de este proveedor, dijimos que era cuenta corriente, puede ser una opción de contado, o podríamos cambiar también la cantidad de días de la operatoria según se haya pactado. En principio nos va a traer lo que habíamos indicado en la orden de compra. Vamos a pago, simplemente confirmamos nuevamente esta factura. Bien, entonces nosotros después tenemos el menú de consulta de comprobantes que ustedes ya conocen, de menú de anulación. Tenemos la posibilidad de cargar notas de crédito, en este caso, donde FB, por ejemplo, nos va a hacer algún tipo de descuento por un artículo que haya venido mal facturado. Entonces podemos crear descuento por error de facturación y entonces vamos a poner 1. Perdón, esto es una nota de crédito, así que siempre va a ser menos 1, 3.000 pesos más IVA. Entonces esto lo vamos a cargar también como un crédito en cuenta corriente. Bien, vamos a tener solapita cuentas corrientes, donde vamos a ver las deudas totales, en este caso de los proveedores. Y hacemos doble clic, automáticamente nos lleva a la ventanita de cuentas corrientes. Aquí nosotros vamos a tener todas las facturas. Un detalle importante que incorpora en este caso Flexus Corralón es la posibilidad de excluir del pago una factura, inhabilitarlo.
Por ahí a lo mejor tenemos una factura, por ejemplo esta factura, que tiene algún inconveniente, está mal facturado, no nos llegó la nota de crédito, entonces tenemos algún conflicto. Con el botón derecho y por supuesto en base a los permisos de usuario nosotros podemos habilitar o inhabilitar este comprobante. En este caso yo lo inhabilité, puedo ver aquí los comprobantes que están inhabilitados, fíjense que me los marca de color azul y si eventualmente yo quisiera ingresar un pago no me permite, simplemente por esa inhabilitación que pesa sobre ese comprobante. Quizás tenemos que ver con el proveedor diferencias en precios, en cantidades recibidas, etcétera. Entonces podemos inhibir en este caso el pago simplemente con el botón derecho del mouse o podemos nuevamente habilitar. En este caso, bueno, acabo de inhabilitar estas dos, entonces o me posiciono sobre cada una y puedo habilitar nuevamente los comprobantes para que se pague. Muy bien, entonces para pagar, como ya conocemos el funcionamiento de Flexus RP Standard, puedo elegir en este caso la factura, puedo aplicarle la nota de crédito y entonces nosotros vamos aquí a realizar en este caso el pago. Acá tenemos un descuento que nos pone por un porcentaje que teníamos en este caso de descuento que lo habíamos visto por una compra de un artículo que tenía una bonificación por pago en el 2% de descuento. Entonces el sistema nos va a generar, en este caso nos avisa que va a generar un recibo de factura por el descuento. ¿Desea continuar? Sí. Previamente tenemos que ver si tenemos dentro de parámetros y compras la cuenta. Entonces acá tenemos descuentos por recibo. Vamos a poner descuentos obtenidos. Entonces sin esta cuenta no vamos a poder generar el comprobante. Muy bien, entonces seleccionamos estas dos facturas, tenemos el descuento, el pago total va a ser por 8.171,40. Aquí podemos ingresar efectivo, podemos ingresar por ejemplo pago con cheques o cheques que tengamos en cartera, podemos hacer transferencias bancarias, si tenemos cargado los datos de los bancos. Un detalle importante que yo les comentaba es que los cheques propios no tienen chequeras, entonces fíjense, yo ahora voy a cargar por ejemplo una cuenta bancaria. Entonces supongamos que tenemos el banco, vamos a ver, Banco Macro, y a una sucursal. Ponemos número de cuenta, la moneda en que vamos a llevar, si está activo, si tenemos asociado algún proveedor, y vamos a poner Banco A, la cuenta contable, para poder parametrizarla y que haga la acción. Bien, entonces en este caso voy a donde dice pago y entonces no voy a usar este cheque que tengo en cartera, pero sí un cheque propio. Ok, dijimos que no teníamos chequera, simplemente buscamos el banco, puse banco, me trajo el único banco que teníamos cargado y aquí vamos a ir cargando los cheques. En este caso es 8.171,40 para, por ejemplo, el 15 de mayo 2019, fecha de clearing. Con esto confirmamos el pago, imprimimos la orden de pago y entonces se genera, en este caso, la orden de pago indicando que teníamos la factura, la nota de crédito que aplicamos y en este caso el descuento. Este descuento que se genera automáticamente lo vamos a ver también reflejado en el libro IVA compras, como si fuera la nota de crédito, en este caso del proveedor, por el descuento que nosotros tomamos. Esta es una forma de tomarse el descuento y evitar esperar, en este caso, la nota de crédito del proveedor. Muy bien, volvemos a compras. Fíjense que también tenemos órdenes de prepago. Aquí nosotros en las órdenes de prepago tenemos algunas diferencias con respecto a Flexus RP Standard. No tenemos nada aquí. Vamos a crear una orden de prepago. Vamos a buscar el proveedor y por ejemplo indicamos que tenemos que pagar este
estas facturas. Muy bien, entonces tenemos estas facturas. Si tenemos retenciones, aquí nos puede calcular las retenciones. Podemos escribir observaciones y tenemos algo novedoso con respecto a Flexus RP estándar, que es la forma de pago. Aquí nosotros ya podemos dejar preestablecido lo que vamos a utilizar como pago. Podríamos dejar ya establecido un número de cheque, o decimos, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, este cheque que tenemos en cartera, y el saldo, por ejemplo, lo vamos a pagar en efectivo. Es decir, ya podemos dejar predeterminado, por ejemplo, un cheque, una transferencia bancaria, etcétera. Es decir, podemos dejar ya predeterminado nosotros la forma en que vamos a pagar esta orden de prepago. Es algo interesante. Entonces grabamos y, por supuesto, la orden de pago se ha grabado correctamente. Podemos imprimir esa orden de prepago, donde tenemos el detalle de las facturas a pagar y también cómo va a ser la forma de pago que elegimos en esa orden de prepago. Bien, en este listado de órdenes de prepago ahí vamos a tener el listadito. Aquí nosotros no tenemos funcionalidades como tenemos en Flexus RP con el botón derecho del mouse. Simplemente podríamos, por ejemplo, modificar. Entonces decimos, bueno, ok, no vamos a pagar en este caso la totalidad de esa factura, simplemente vamos a pagar, por ejemplo, 100.000 pesos de esa factura, y puedo grabar esta modificación, ¿sí? Pero fíjense un detalle, desea imprimirla, tenemos que tener en cuenta que nosotros habíamos establecido un monto en pesos. Entonces también cuando hacemos esta modificación tenemos que modificar la forma de pago. Fíjense que si no estaríamos pagando de más. Entonces yo tengo que elegimos el cheque en cartera y este saldo, por ejemplo, doble clic, y este saldo lo vamos a poner los 138.331,62, lo vamos a pagar en efectivo, y entonces grabamos. No la vamos a imprimir. Bien, si eventualmente la persona que va a analizar estas órdenes de prepago no quiere pagar, lo puede anular. En este caso selecciona y simplemente anula. Desea anular, bueno, en este caso no lo vamos a anular. Una vez que en realidad estas órdenes de pago ya están armadas, ¿sí? No hay un proceso de aprobación o no, simplemente de o autorización como lo tiene Flexus RP, simplemente se anulan o digamos no, si no están anuladas se puede en este caso pagar. Entonces la persona de pagos puede venir aquí, generar el pago, nos va a traer este cheque en cartera que teníamos y por supuesto el importe en pesos, y nosotros a partir de ello ya podemos generar la orden de pago con la cancelación, en este caso, de las facturas. Perfecto, entonces también vamos a tener la planilla de órdenes de pago, donde vamos a ver todas las órdenes de pago que hicimos en un rango de fechas que podemos ampliar por razón social. También nosotros vamos a ver que tenemos esto que es la modificación de imputaciones, bueno, que en realidad simplemente la modificación de imputaciones de por ejemplo, la aplicación de notas de crédito en facturas, en pagos, etcétera. Tenemos la parte de movimientos, donde nosotros vamos a poder ver todos los movimientos de un proveedor, también en un rango de fechas. Esto es muy similar a Flexus RP estándar. Vamos a tener cada una de las facturas, por supuesto haciéndole doble clic vamos a poder ver cada una de estas facturas y por supuesto los recibos que se han generado para cancelar esas facturas. Podemos volver a reimprimir. Bien, acá tenemos para cargar los saldos al inicio y eso es todo el movimiento de cuentas corrientes de proveedor. Muy bien, hasta aquí los temas de este video. Muchas gracias.